Hola, en el corazón de todos nosotros está el poder llevar a la unidad a todos los hijos de Dios, a que juntos caminemos y desarrollemos el ministerio de hacer discípulos a las naciones. Y uno de los temas que tocamos constantemente es la unidad. Y esa unidad se tiene que dar, pero no se puede dar si nosotros mismos no estamos entendiendo y no estamos llegando a acuerdos sobre los conceptos que tenemos frente a algunos temas. Es muy fácil llegar a la unidad en conceptos como el papel del hombre en la familia, como el papel de la mujer en la familia, como la familia en sí. Es muy fácil llegar y hablar de las familias unidas, pero qué tan difícil es cuando vamos a hablar de unidad de conceptos teniendo en cuenta que hay dineros de por medio, que hay recursos de por medio, que hay bienes de por medio. Ahí es donde la iglesia empieza a pasar un momento difícil, porque cada uno empieza a desarrollar su concepto de lo que es la economía. Algunos pues hablan de que la economía Dios nos tiene que dar. Dios nos tiene que dar porque sí. Otros dicen, no, es que tenemos que producir porque si no Dios no nos da. Otros tienen que decir, es que tenemos que mostrar que somos ricos y entre más bienes mostremos, pues más la gente va a llegar a los pies del Señor. Son diferentes conceptos que realmente en un momento dado están trayendo división a la iglesia. Durante estos 10 años que he venido trabajando en el tema de cómo producir a la manera de Dios, de cómo es la economía del reino de Dios, me he encontrado con miles de casos sobre diferencias en los conceptos. La unidad de concepto es muy importante para que tengamos una iglesia prosperada, bendecida e influyente. Las Escrituras en 1 Corintios 1:10 dice, os ruego pues hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En esta escritura, la traducción de parecer es conocimiento y opinión. Tener el mismo conocimiento y la misma opinión es muy importante en el reino de Dios. Pensar lo mismo, hablar lo mismo, tener el mismo parecer es muy importante en el reino de Dios, sobre todo cuando hablamos de productividad y de economía, porque en esto sí que ha habido divisiones y por esas divisiones es que la iglesia no ha avanzado. Y yo recuerdo que en este caminar he estado en reuniones y hemos vivido situaciones difíciles porque los conceptos no son lo mismo. Hay un concepto, por ejemplo, de testimonio, que en uno de los programas que vamos a tener lo vamos a revisar y lo vamos a compartir. Porque para algunos el testimonio es una cosa, para otros el testimonio es otra cosa diferente. Yo recuerdo que un día estaba en una junta directiva y estábamos planeando a quién íbamos a elegir para una vacante de esa junta directiva. El concepto que teníamos algunos era que el perfil de quien debería estar en esa junta directiva tenía que ser una persona que hablara 2 idiomas, que fuera joven, que hubiese conocido de esa organización durante un buen tiempo. Cuando llegó el momento de la votación, nos encontramos que algunos estábamos votando por ese perfil, pero otro votó por una persona que no tenía que ver nada con ese perfil, nada tenía que ver con ese perfil. Cuando al final de las votaciones le preguntamos, ¿usted por qué votó por esa persona? Dijo, pues la otra persona iba ganando, tenía más votos y yo sentí compasión por esta, dije yo voy a votar por ella. Entonces él votó por compasión, nosotros por perfil. Teníamos diferente concepto del perfil sobre una vacante en junta directiva. En el reino de Dios, en las cosas que hacemos para Dios, tenemos que ser cuidadosos. Tenemos que revisar las escrituras, tenemos que ir a la verdad, porque los conceptos varían de acuerdo a los intereses de cada quien, de acuerdo a las expectativas de cada quien, pero Dios dejó su verdad en la palabra. Así es que escudriñemos las escrituras, compartamos y hablemos lo mismo, pensemos lo mismo y tengamos el mismo parecer sobre lo que es producir y sobre lo que es la economía del reino de Dios.